vamos a hablar sobre los costos e impacto de las manifestaciones. Y es que además del impacto político y simbólico, también generan costos sociales, económicos y humanos. Y bueno, para profundizar al respecto, tenemos esta mañana al maestro Isaías Ruiz. Muy buenos días, maestro. Gracias por estar. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Dado lo que hemos vivido en los últimos días acá en el municipio de Los Cabos, es que hemos planteado este tema para analizarlo esta semana, pero hoy desde la perspectiva económica, ¿cuál es el impacto económico que tiene una manifestación, maestro? Bueno, dependerá también del tipo de manifestación, pero mira, lo hemos estado hablando en las últimas semanas, si recuerdas, por la cuestión de la inflación. Ese punto es fundamental. Va a decir usted, ¿qué tiene que ver que me manifieste con la inflación? Sí. Pues muchísimo. ¿Cómo? Porque las manifestaciones en las ciudades, más en ciudades sobre todo como las nuestras, en el estado de California Sur, me refiero a las dos grandes ciudades que son, que compone Cabo San Lucas, San José y el caso nuestro La Paz, son ciudades muy pequeñas, que tiene vías principales de transporte y de proveeduría, bueno, de bienes y servicios que usted y yo consumimos. Uh-huh. Cuando existen estas manifestaciones, estos cierres de carretera, por supuesto que hay un impacto en lo económico, en esta. Bueno, para darse una idea, no es el caso para nosotros, pero podemos dimensionar qué impacto económico puede tener este tipo de manifestaciones sociales en mi bolsillo. Uh-huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el ejemplo típico es Ciudad de México, porque en Ciudad de México la manifestación es algo constante, es un derecho constitucional. No estamos diciendo que estamos en contra de la manifestación, estamos solamente indicando que cuando estas se realizan provocan caídas drásticas de ventas. Y los daños en la Ciudad de México, fíjate, el daño calculado de estas manifestaciones son de 500 millones de pesos en los últimos eventos de este año. Uh-huh. O sea, eso dimensiona el impacto que puede tener este tipo de manifestaciones a nivel de bolsillo, porque bueno, no solo es el cuello de botella que se genera, la contaminación, obvio, el gasto en combustible, que como ustedes saben, el combustible ha estado ahorita incrementando sus precios de manera increíble. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, el 27 de abril un incremento en la gasolina del 23.67 pesos por litro, y el diésel como en 28 pesos. Entonces imagine usted está detenido en una vía principal porque bueno, hay una manifestación y bueno, tiene que apagar el coche porque si lo mantiene prendido durante ese tiempo, pues gasta la gasolina que le está costando esto que estamos mencionando, producto de lo que está pasando de manera exógena. Ya hablábamos que ese tipo de cuestiones no las controlamos, si el precio del combustible yo no lo controlo y por lo tanto tengo que cuidarlo. Entonces, bueno, hay un primer impacto. El impacto tiene que ver en el bolsillo del conductor de vehículo, que se ve interrumpida su vida diaria, porque, bueno, tiene que respetar el derecho a manifestarse de otro. Segundo, el golpe que le da a las tiendas, a la gente que vende, porque, bueno, las ventas se caen. Ya veíamos de Ciudad de México el impacto que ha tenido. Imagínense ustedes, aquí no lo hemos medido, ¿no? Pero supongo yo que el impacto también es considerable, sobre todo porque es turístico. Uh-huh. Eso detiene, genera una mala imagen. El turista, bueno, decide mejor ir caminando al lugar donde va. No somos una ciudad, o no ir, definitivamente, uh-huh. Exacto. Entonces sí, ya hay una derrama económica que no se genera. Ese es el principal impacto que tenemos. Y bueno, te decía, la cuestión de la proveeduría, que eso es importantísimo, porque bueno, los proveedores de alguna manera, pues tienen también que cuidar el producto. Usted sabe, la proveeduría me refiero, por ejemplo, a alimentos básicos. Si el costo está variando ahorita del 15 al 30% por la situación geopolítica internacional que nos está impactando, y si estamos quejándonos de que el precio de la canasta básica, ayer salía un estudio de ITESO, de la Escuela de Negocios, donde decía que comprar comestibles nos está costando a los mexicanos, está teniendo, un incremento considerable del 67%, fíjate, 67%, la canasta alimentaria ha aumentado del 18 al 26. Uh-huh. Añádele aquí, ellos no están contemplando este tipo de bloqueos o cuellos de botella que se generan por el derecho a manifestación, que incrementa también dos cosas: el costo no solo por la cuestión del combustible o por la espera o por la merma de la mercancía que se puede echar a perder ahí, uh-huh. sino también
El costo que involucra el pago también de primas de seguro, porque también tengo que asegurar la mercancía, porque la mercancía se detiene y puedo yo perder todo el contenido que tengo en un tráiler. Entonces, ese tipo de detalles, de repente pensamos nosotros que nuestras decisiones no tienen un impacto económico en los demás. O muy pequeño, sí, ¿no? O muy pequeño, sí. Exacto. No vemos todas esas repercusiones a nivel escala que se tienen. Exacto. Entonces, en realidad, lo he dicho yo muchas veces aquí, hay que tener información sobre toma de decisiones, porque toda toma de decisiones que nosotros realizamos tiene un impacto económico en los demás. Uh-huh. Pareciera que es insignificante lo que uno puede impactar en la vida de otros, pero créamelo, no. Y sobre todo más cuando nos reunimos así en masa, o sea, cuando no soy un solo individuo, sino somos un grupo de individuos, podemos nosotros tener un impacto en la vida diaria de otros. Entonces, ese tipo de detalles no es como taparle la cochera al vecino, pues. Uh-huh. Es mucho más profundo que eso. Entonces, sí, en la medida que entendamos que estas decisiones que tomamos, y quiero ser claro, sobre un derecho que tengo como ciudadano mexicano, uh-huh, también tengo que considerar el impacto que va a tener en otros. Lo que yo sé que muchas veces las manifestaciones obedecen a generar ese impacto para llamar la atención. O provocar una presión. Uh-huh. Exacto, una presión social. Sí. Y en ese sentido, maestro, entonces, ¿cómo deberían, digamos, los gobiernos equilibrar, sí, las libertades civiles, ¿no? Los derechos a las protestas, a las manifestaciones, pero, pues, digamos, reducir todas aquellas implicaciones, repercusiones económicas que tienen ese tipo de movimientos? Mira, me gustaría, Alejandra, poderte dar una respuesta fácil a algo como eso. Sí. La realidad es que es muy difícil controlar algo tan en corto plazo, tan inmediato. O sea, podemos nosotros a lo mejor establecer mecanismos o políticas públicas que orienten a la manifestación en tal o cual lugar. Pero la realidad, como tú lo mencionas ahorita, el medio de presión idóneo es a través de este tipo de bloqueos. Uh-huh. Y a pesar de que, por ejemplo, la mayoría de nuestros productos, bienes, servicios nos llegan a través de vía marítima, el 80 al 90%, la verdad es que la proveeduría en la última milla tiene que ver con esta estrategia de moverlo a través de medios terrestres, que es carretera y ferrocarril. Sí. Ahora te voy a decir algo. Lo que ha pasado últimamente con el panorama logístico internacional en este año, que ha sido un año muy convulso, lo hemos platicado, uh-huh, y tras la volatilidad de los mercados y estas caídas de precios que había habido en el transporte nacional y ahorita se incrementaron este año con lo que ha pasado en un año muy dinámico que hemos tenido en cuestión de política internacional, geopolítica, lo que han optado algunos países, y eso pudiera funcionarnos, es establecer como rutas de seguridad, tanto para el transporte marítimo, o sea, asegurar que la mercancía llegue a los puertos, pero sobre todo cuando hablamos de la logística en esta última milla. Uh-huh. Fíjate que muchos países y empresas lo que están optando ahorita, y estoy hablando de un porcentaje alto, como un 90-96% de los profesionales de logística ya están utilizando una herramienta que estamos usando para todo menos para lo adecuado. Aquí ellos sí lo usan en lo adecuado, me refiero a la inteligencia artificial, para optimizar rutas y costos, es decir, para establecer como rutas críticas sobre las cuales movernos en caso de que algo pasara. Sí. Mejorando esa eficiencia en la última milla que permita poder seguir proveyendo sin vulnerar el derecho a la manifestación. Claro. Es algo delicado, sí. Es algo muy difícil de regular, te voy a decir, sí. No hemos logrado como sociedad regular, por ejemplo, el flujo financiero que no se ve. Uh-huh. Imagínate poder regular las decisiones de los agentes económicos en lo particular, sería sumamente complicado, ¿no? Claro. Pues interesante todo este contexto que nos da, maestro, para entender, ¿no? Aquellas implicaciones que van más allá de simplemente, digamos, detener o pausar, ¿no? Por momentos la cotidianidad de las personas, sino también hay repercusiones y graves, ¿no? De por sí ya tenemos un contexto bastante complicado en el ámbito económico y esto todavía llega, pues, a mermarlo todavía más. ¿Algo más, maestro, que quiera añadir? Sí, que es importante, vuelvo a lo mismo, tener en consideración tanto gobiernos como nosotros como sociedad civil, sí, de los impactos. Por ejemplo, las pérdidas diarias por este tipo de bloqueos carreteros que existen en México, tú lo sabes también por una cuestión de seguridad,
impacta sobre todo a los productores agrícolas, a suministro de mercancías, y las pérdidas se estiman en 100 millones de pesos más o menos, y los costos operativos de seguridad en 1,000 millones de pesos han estado en el último año. Entonces, imagínate el costo de una decisión. Importante entonces sí considerar ese impacto que tiene. Sé que va a ser muy difícil regular manifestación, porque vuelvo a decirlo, es un derecho, sí, pero nosotros como agentes económicos, yo creo que también en nuestras decisiones particulares individuales, establecer rutas críticas. ¿Qué es eso? No puede usar la IA si quiere, pero usted lo puede hacer de manera manual, establecer posibles salidas a una situación. Si ya escucha usted aquí en las noticias, porque estoy viendo al cabo noticias y me dicen que va a haber un bloqueo en tal lugar, establecer rutas críticas que me permitan ser eficiente en el manejo de lo que voy a hacer, igual para las empresas. Creo que es la única manera que podemos nosotros solventar. Lo he dicho muchas veces aquí en el programa, las expectativas deben de ser racionales, la toma de decisión debe ser racional, y eso se refiere a que tenemos que tener la mayor cantidad de información posible para que la decisión que tomemos sea lo más acertada. Claro. Y con el margen de error más pequeño. Bien, pues nuevamente gracias, maestro. No, a la orden, Alejandra. Un gusto saludarlos de vuelta. Gracias, el gusto es nuestro y estaremos en contacto permanente. Buenos días. Buen día.